Bien, vamos a continuar, hermanos, nuestra clase en esta tarde. Hemos estado tocando el tema de tu gran salvación y tus sufrimientos presentes deben tener como resultado una santificación práctica. Y vimos en número uno que es imperativo que tengas un intenso deseo por la palabra de Dios. Y número dos, es instructivo recordar la evaluación que Dios hace de Jesucristo, tu posición en Él, los privilegios que te proporciona, el propósito que Dios tiene ahora para ti y del pozo del que fuiste sacado. Muy bien. Y vimos el pasaje de 1 Pedro 2 del 4 al 10. Y dijimos que íbamos a hacer algunas observaciones de este pasaje. Este pasaje está lleno de palabras en el modo indicativo, no están en el modo imperativo. Vean, nos está diciendo hechos que son verdades. No nos está dando Pedro órdenes para obedecer. Pedro está escribiendo a todos los creyentes como grupo, no a individuos. Entonces él usa la palabra de Dios y cita el Antiguo Testamento y algunas frases que Dios utilizó en cuanto a Israel, porque hay similitud entre la iglesia e Israel, pero también hay diferencias importantes. En primer lugar, ¿cuál es la primera cosa que describe a estos creyentes en Cristo? Dice, acercándoos a Él, ¿verdad? Y dijimos que una persona que es salva se acerca a Cristo, ¿verdad? El punto es venir a Él, venir a Cristo. ¿Y cómo es que nosotros dijimos nos acercamos a Cristo? Por medio de la fe en Él, ¿verdad? Por lo que Él hizo por nosotros. Entonces al vivir la vida cristiana ya en la práctica, hermanos, debemos de continuar acercándonos a Él cada día. Necesitamos depender de Él cada día. Necesitamos tener comunión con Él cada día. Necesitamos echar todas nuestras ansiedades cada día en Él. En segundo lugar, ¿por qué Jesucristo es llamado una piedra viva? Siempre en el versículo 4. Porque en el Antiguo Testamento se refiere repetidas veces al Señor como una roca y Jesucristo está vivo por causa de su resurrección. Entonces, una y otra vez, hermanos, en el Antiguo Testamento, el Señor es la roca. Él no es una roca muerta. Jesucristo es una roca viva. ¿Y por qué se llama así? Bueno, porque Él resucitó de entre los muertos. Y Pedro ha mencionado la resurrección en muchos pasajes. Pero cada persona evalúa a Jesucristo de la manera correcta. ¿Lo ven como el Salvador? ¿Lo ven como la roca? No, muchas veces la gente no lo hace. Bien, ¿cuál es y sigue siendo la evaluación del hombre acerca de Jesucristo después de un examen? ¿Ah? Hoy sí se mueve la pantalla, ¿verdad, hermano? Sí, hermano Johnny, va avanzando, sí. Vaya, entonces vamos ahí. Bien, entonces sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es y sigue siendo la evaluación del hombre acerca de Jesucristo después de un examen? ¿Cuál es, hermano? Bueno, dice ahí la evaluación de los hombres, mire, dice desechada ciertamente por los hombres. Usted sabe que siempre ha habido rechazo, ¿verdad? Eh, Siempre Jesucristo ha sido rechazado. Y la palabra desechado en el griego quiere decir rechazado después de haber sido examinado. Cuando algunas personas escuchan el evangelio, rechazan a Jesucristo, ¿verdad? Y es posible que porque no entienden, ¿va? Porque son pecadores, no entienden lo que Cristo hizo. Es un mensaje que humilla su orgullo y por lo tanto lo rechaza. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es y sigue siendo la evaluación de acerca de Jesucristo después de un examen? Bueno, dice el pasaje, más para Dios, escogida y preciosa. Aunque Jesucristo es rechazado por los hombres, para Dios es escogido como el único Salvador, ¿ya?
Si el mundo lo cree o no, eso no importa, pero Dios dice que Jesucristo es precioso. ¿Ya? Tiene mucho valor para Dios, Jesucristo. Es honrado, ha sido distinguido por Dios, ¿verdad? Distinguido por Dios. Entonces, si Jesucristo ha sido una roca, es la roca viva, nosotros hemos confiado en Él. ¿Cómo eres llamado en vista de tu posición e identidad con Jesucristo? Bueno, vosotros también como piedras vivas. Así somos llamados. Y acuérdense que la palabra vosotros está en plural, porque Jesucristo es la roca viva y nosotros estamos relacionados con Él. Dios dice que nosotros también somos piedras vivas. Tenemos vida nueva por medio del nuevo nacimiento, ¿verdad? Estamos en Cristo y Él en nosotros. Él es nuestra identidad ahora. Entonces Pedro está usando aquí una ilustración de un edificio, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué está edificando Dios ahora en esta edad presente? Bueno, mire lo que dice. Sed edificados como casa espiritual. Bien, en el Antiguo Testamento, ¿cuál era la casa espiritual? El templo. Y antes del templo era el tabernáculo, ¿verdad? ¿Quién es la casa espiritual hoy en día? Hermanos, somos nosotros, los creyentes. La iglesia. La iglesia no el edificio donde nos reunimos. Eso es solo ladrillo, cemento, hierro. Nosotros somos la casa espiritual. De hecho, hermanos, la iglesia primitiva ni siquiera se reunía en templos hasta el siglo III. La gente era la iglesia. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque algunas personas piensan así. Queremos plantar una iglesia, así que lo primero que tenemos que hacer es construir un edificio. Y eso es lo que pasó aquí en un lugar llamado Los Planes de San Sebastián. Ahí construyeron el edificio, pero gente no hay, hermano. No, hermano. Esto no es lo que la iglesia primitiva hizo. Ellos enfatizaron la evangelización, la edificación de los creyentes. Se reunían en las casas y en otros lugares. Eventualmente tenían edificios y los animo a pensar en la misma manera. Hermanos, una vez que han construido un edificio, ahora tienen que pagar por él. Como resultado de mucha presión sobre el pastor, sobre la gente, para pagar por este edificio. Entonces necesitamos traer más gente y poner más presión sobre ellos para que den más dinero. Y mientras que decimos que estamos predicando la gracia, en realidad estamos predicando la ley. No tengo nada en contra de los edificios, pero necesitamos poner nuestro énfasis en el lugar correcto. Es la gente en su salvación, en su crecimiento, no el edificio. La gente, hermano, se preocupa más por el edificio, es por la gente. ¿Saben lo que muchas iglesias hacen? Construyen un edificio muy bonito y le pagan al pastor un sueldo miserable. Es chistoso, eso es hipocresía. Entonces, hermanos, notemos que es una casa espiritual, no física, como en Israel en el Antiguo Testamento. En ese tiempo había un templo. ¿Quiénes servían en el templo? Los sacerdotes. Pero ahora nosotros somos una casa espiritual y necesitamos sacerdotes también. Bien. Ser edificados como casa espiritual. La iglesia no está hecha de ladrillo y cemento. La iglesia son las personas. Usted, la persona. ¿En qué consiste esta casa? Dice que es un sacerdocio santo. La iglesia no es solamente una casa espiritual que Dios está construyendo, sino que los creyentes somos un sacerdocio santo. Eh, Fíjense que una de las doctrinas importantes de la Reforma Protestante fue el sacerdocio de los creyentes en lugar de un sacerdocio especial como lo tiene la Iglesia Católica Romana. Por eso, hermanos, nosotros nos paramos en los púlpitos no con un vestido de dormir hasta el cuello,
actuando como que si fuéramos mediadores entre ustedes y el altar. Hay solo un mediador, es Cristo. ¿Quién es? Es el Señor el mediador. Yo soy un sacerdote, ustedes también son sacerdotes. Yo solamente tengo una otra función como pastor donde yo debo pastorear el rebaño de Dios. ¿Me entienden? Bien. Siguiente. ¿Cuál es el propósito de tu sacerdocio santo? Para ofrecer sacrificios espirituales. En el templo, con el sacerdocio en el Antiguo Testamento, ofrecían sacrificios de animales. Ahora nosotros no necesitamos ofrecer sacrificios de animales, sino sacrificios espirituales. No para expiar nuestros pecados, sino para mostrar nuestra gratitud al Señor. Bien, pregunta. ¿Cuáles son algunos de estos sacrificios espirituales? Veámoslo. Romanos 12:1. Tu cuerpo es un sacrificio espiritual. Así dice la Biblia en Romanos. ¿Vea? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, Romanos 12:1 está el pasaje. ¿Qué es lo que debemos ofrecer? Nuestros cuerpos como sacrificios vivos, como lo que Cristo ha hecho por nosotros. En la gracia de Dios debemos tener una actitud que diga, Señor, yo pertenezco a ti, yo me rindo a ti, yo me presento a ti para hacer tu voluntad. Y el Señor dice, me gusta este sacrificio, tu cuerpo. ¿Verdad? Otro sacrificio, alabar siempre a Dios. Puede leer, hermano Saúl, Hebreos 13:15. Sí, amén. Ahorita lo busco. Vale. Uno de los sacrificios que podemos ofrecer a Dios proviene de nuestros labios. Son las alabanzas a Dios. Él puede ver lo que sale de nuestra boca cuando proviene de nuestro corazón. Y Él dice, me gusta esta alabanza. Yo acepto este sacrificio. Pero hay gente que ni siquiera canta en la iglesia, hermano. Ahí está callada, solo viendo, como que es espectador. Léalo, hermano Saúl. Sí, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Muy bien. Con alabanza, vea. Siguiente. Hacer bien y ayuda mutua. Ahí mismo, hermano Saúl, versículo 16. Sí, dice el 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Muy bien. Cuando hacemos bien a otros y compartimos lo que tenemos, porque estamos agradecidos con Jesucristo y amamos a los demás, Dios ve este sacrificio y dice, me gusta este sacrificio. La ayuda mutua. Siguiente. Dádivas generosas para sustentar el progreso de la palabra de Dios. Filipenses 4:18, hermano Saúl. Quiero hacer una pregunta de que hermano Saúl lea el pasaje. ¿Dios necesita tu dinero? No, hermano. ¿Dios te está presionando por tu dinero? No, hermanos, Él es el dueño del mundo. Pero cuando damos generosamente, Dios está agradado porque esa persona es generosa. Filipenses 4:18, hermano Saúl. Sí, ahorita lo busco, hermano. Acá. Dice Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Sacrificio acepto. Hermano, cuando damos nosotros, no lo hacemos para, para ser salvos.
lo hacemos porque hemos sido salvos y porque estamos caminando con el Señor y estamos disfrutando de la comunión con Él. Bien, otro sacrificio que le gusta a Dios. Almas salvadas para Cristo. Romanos 15:16, hermano Saúl. Cuando guiamos a Ahorita alguien, lo- cuando guiamos a alguien a Cristo y es salvo, no debemos verlo como un premio o galardón para nosotros diciendo, mira lo que he hecho para el Señor, yo gané a esta persona para Cristo y aquella otra y aquella otra y aquella otra. No soy increíble yo, no, hermano. Si alguien es salvo, debemos decir, oh Señor, esto es para ti. Esta es mi manera de decirte gracias por lo que tú has hecho. Y saben que es algo increíble, emocionante, que Dios quiere usarnos a nosotros para guiar a otra persona a Cristo. Y sabemos que si ellos verdaderamente entendieron el Evangelio y la palabra de verdad es porque el Espíritu Santo los convenció, hermano, y abrió sus corazones y a las verdades de Jesucristo. Léalo, hermano Saúl. Sí, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, sacrificada por el Espíritu Santo. Muy bien. Son ofrendas agradables, va, sacrificio agradable a Dios, va. Bien. Ganarse un alma es bien importante, hermanos. ¿Quién hace aceptables a Dios estos sacrificios? Verso 5, parte E. Es por medio de Jesucristo, por lo que Él ha hecho y está haciendo ahora dentro y por medio de nosotros. Es que nos hace aceptables a Dios. ¿Cuál es la conclusión de Dios sobre Jesucristo y tu fe en Él? Verso 6. Él es la piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en Él no será avergonzado. Esto está en el versículo 6. Miren, hermanos, la primera cosa que vemos es que Él es la principal piedra del ángulo. Esta era una piedra muy grande, colocada en el ángulo principal del templo. Así. En Efesios 2:20 también se le llama así en cuanto a la iglesia. La principal piedra del ángulo, hermanos, necesitaba ser perfecta y colocada en el lugar exacto, porque era, hermanos, oiga bien lo que le voy a decir, la piedra más importante de todo el edificio. Entonces Jesucristo es esta piedra principal del ángulo. Es precioso, tiene mucho valor y el que creyera en él no será avergonzado. En otras palabras, nunca vamos a dudar de que Jesucristo no va a cumplir lo que él prometió. Él siempre cumple sus promesas. Entonces, nuestra fe en Jesucristo nunca es algo equivocado. No. ¿Cuáles son los resultados de tu fe o incredulidad en Jesucristo? Bien, para el creyente, él es honrado, precioso. En la misma manera en que Jesucristo fue honrado por el Padre en la resurrección, aquellos que han confiado en Jesucristo van a ser honrados en el día final al perseverar en su sufrimiento. Van a ser premiados, como lo dice eh, el capítulo 1, verso 7, ¿ya? De primera de Pedro. Pero recuerden, la salvación no es una recompensa. La salvación es un regalo para pecadores. Los galardones son para creyentes que sirven al Señor fielmente y perseveran a través de sus pruebas, a través de sus dificultades. Pero ¿qué del incrédulo? ¿Qué del incrédulo? Hermano, bueno, para el incrédulo, él es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque, hermano, él es piedra de tropiezo. Una piedra de tropiezo es una roca de ofensa. ¿Entiendes? Cuando hablan de la cruz de Cristo, para ellos es una ofensa.
Notemos el contraste en el versículo 7. Uno es para los que creen y otro es para los que no creen. El desobediente es un incrédulo porque no cree en el evangelio. El incrédulo tropieza en Jesucristo. ¿Ya? No sé si alguna vez alguien le ha dicho cuando le están presentando el evangelio. Es demasiado sencillo. Qué fácil. ¿Solo la fe? Sí, qué sencillo. Usted está diciendo que la única cosa que yo necesito hacer es creer. Esto es demasiado sencillo. Miren, hermano, cuando el carcelero de Filipo preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es sencillo, pero cuando las personas religiosas tropiezan con el Evangelio, usted está diciendo que todas mis buenas obras, todos mis ritos religiosos, todo el dinero que he dado a la iglesia, todo el servicio hacia los demás, no me va a ayudar a ir al cielo. Yo no puedo creer eso, dicen, y tropiezan. Pero no solamente tropiezan con esta roca, sino que un día esta roca les va a destruir por haber rechazado a Jesucristo. Pregunta, ¿cuáles son los 4 privilegios que Dios otorga por tu posición en Cristo? Verso 9. Primero, eres un linaje escogido. ¿Oyeron? Eso dice el versículo 9. Jesucristo es elegido y nosotros estamos en Cristo. Dios dice que nosotros somos elegidos, linaje escogido. Segundo, real sacerdocio. Compartimos con Cristo en su reino y sacerdocio. Un día vamos a estar en su reino terrenal y vamos a servirle como sacerdotes. Nación santa quiere decir, ¿qué quiere decir santa? La palabra santa quiere decir apartados del mundo hacia Dios. Somos el pueblo especial de Dios. Y dice pueblo adquirido por Dios. Dios nos ha hecho un pueblo especial. ¿Quién fue una nación especial en el Antiguo Testamento? Fue Israel. ¿Y quién es su pueblo durante la dispensación de la gracia? La iglesia. Y en la próxima etapa de la historia durante la tribulación, el enfoque estará de nuevo en Israel, porque Dios siempre mantiene sus promesas. ¿Cuál es ahora el propósito de Dios para tu vida? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 9. ¿Por qué, hermanos, es que Dios nos mantiene en este planeta? Para que le sirvamos, proclamando las alabanzas de Dios. ¿Y cuál es el mensaje que debemos proclamar? El evangelio. Ese es el mensaje, ¿ya? Que debemos de proclamar. ¿Has olvidado el foso del cual fuiste sacado, rescatado? Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Recordemos que todos nosotros íbamos camino al infierno. Merecíamos el juicio de Dios. No éramos el pueblo de Dios. Vivíamos en un estado de tinieblas espiritualmente. Pero Dios nos amó y quiso salvarnos. Y por eso nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos hizo pueblo suyo y hemos obtenido misericordia. No debemos olvidar esto, hermanos, que Dios nos mostró misericordia. Nacimos de nuevo por su misericordia y ahora debemos servirle por su misericordia. ¿Has olvidado el foso del cual fuiste rescatado? Bueno, hermanos, es terrible donde nos encontrábamos nosotros. Imagine cuántas personas van por el camino ancho y van directo a la condenación. Y pocas personas encuentran el camino angosto. ¿Qué debería todo esto desalentar y alentar en tu diario vivir? Esto debería desalentar el orgullo y la autoconfianza.
deberías de tener gratitud, humildad, alabanzas por la gracia de Dios por medio de Jesucristo. El legalismo nunca produce gratitud. El legalismo produce culpa, produce autodependencia, produce un orgullo falso, pero la gracia de Dios sí produce gratitud. Es la gracia de Dios la que produce humildad, nos humilla. Es la gracia de Dios la que nos hace querer dar alabanza a Él. Es la gracia de Dios la que nos da un propósito verdadero en la vida. Proclamar las alabanzas de Dios que nos salvó por su misericordia y por su gracia. Muy bien. Aquí hay una ilustración. Dicen que esta es la colina del tonto, ¿verdad? Y usted analiza, hermanos, cuánta gente tiene falta de reverencia a Dios. No hay respeto por Dios. No hay respeto por sus leyes. No hay respeto por sus mandamientos. No hay respeto en este mundo. No hay temor de Dios, ¿verdad? Él cree solucionar su problema él solo. Él es desatento con otros. Él es arrogante, engreído, fanfarrón. El orgullo del hombre le humillará. Ya, hermano, no termina bien una persona que está en una condición orgullosa ante el mensaje que Dios le provee en esta tarde. Entonces, ¿qué debería todo esto desalentar o alentar en tu diario vivir? Debería alentar mucha gratitud, humildad, alabanza por la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Muy bien.